Hola, comunidad Sonríete. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo. ¿Cómo les va en este tiempo que tenemos que estar adentro de donde habitamos? ¿Han recuperado algún cariño que han perdido? ¿Lo han mejorado? Nada de administrarlo, ¿eh? Tenemos que encontrar en nosotros mismos la gran capacidad que tiene el ser humano de ser congruente, de ser tolerante y de ser amoroso. Vamos a recuperar eso estando con la gente que más queremos y la gente que nos ha acompañado todo este tiempo que hemos tenido de vida. Ya se dieron de alta en el Poediario. ¿Qué hacen, criaturas? Dense de alta. Es bueno recibir un poema diario, sobre todo ahora que tenemos tiempo para poder leerlo. Bien, vamos a tener una foto con la que iniciamos esto. Es una comunidad que está a 20 kilómetros de San Miguel de Allende. Es una ranchería. Y me llamó mucho la atención este mensaje que ustedes ven dedicado a la gente de la tercera edad, de una señora, miembro de la ranchería, y que invita a comer. Como ya todos sabemos, ya bueno, hay supermercados, pero no pueden estar la gente de la tercera edad. Lo que ahora son nuestros cerillos de la edad, pues ya también ellos tuvieron que ser cortados. Esto es lo que tenemos que hacer, la tolerancia hacia nosotros mismos. Y además tenemos otra responsabilidad más porque somos parte de una comunidad de resistencia como es la de Sonríete, porque estamos seguros que habiendo transformado nuestra dieta y tomando nuestros tés, que son producto de una gran tradición mexicana para curar, podemos enfrentar estos tiempos y podemos decirle a los demás que hay maneras de poder permanecer en este país, con esta cultura y por ende en este planeta. Bien, vamos a ver ahora, me interesa una parte que toqué en el mensaje pasado, que tiene que ver con el cuidado que debemos tener con todos los mensajes que se están pasando a través de las redes. No cualquier mensaje, ya esto lo estamos viendo, no cualquier mensaje es bueno. Voy a dar una recomendación, que eso también nos lo hacían las abuelas, si no tuvieron una abuela así, lástima, pero ahora las abuelas de hoy ya estarán aprendiendo que el aprendizaje de ayer también era importante. Tiene que ver con el coronavirus. El virus es algo que tiene en su parte más exterior una capita de grasa. Esa capita de grasa es sensible a la temperatura y es por donde podemos protegernos nosotros. A la temperatura de 56 grados se destruye esa capita de grasa, entonces el virus ya le quitamos el abrigo y ya puede ser perfectamente un organismo más que el cuerpo puede desechar. ¿Cómo podemos hacer esto? Si nosotros hemos tenido que salir al súper, al mercado, por alguna circunstancia, hemos estado expuestos a este famoso coronavirus, entonces lo que tenemos que hacer es al llegar a casa, hacer una aspiración de agua hirviendo, le ponen cinco hojitas de eucalipto, y ya una vez que está hirviendo el agua, sacarla, ponerla en un recipiente, poner una cobija y durante 5 minutos aspirar esa a través de la nariz, aspirar esa temperatura, ese vapor para poder eliminar lo que podamos haber adquirido por haber salido. La nariz es una de las partes más húmedas del cuerpo, por decir la parte más húmeda que cotidianamente está húmeda. Claro que también hay otras partes, pero como decía mi abuela, esas otras partes hay que activarlas por medio de endulzar el oído, decía ella, pero en fin, estamos hablando de la nariz y entonces con esa aspiración estamos seguros de que hicimos una detergencia, una limpieza en base a esta plantita que es el eucalipto y 5 minutos estar tapado y que cada miembro de la familia que haya tenido que salir o con cualquier presencia de catarro o secreción hagan esto que les indico. Bien, ahora vamos al problema que se presenta cuando hay gente que utiliza las redes para dar su mensaje y cuando tenemos que tener cuidado en esto. Nuestro país ahora está teniendo un cambio político que es importante definir que si no seguimos a gente que tenga verdaderamente una buena intención probada en lo que respecta a su opinión política, no le tenemos que hacer caso y si no, pero primero que nada tenemos que tener elementos para poder señalarlos. Hay
un mensaje de un comunicador que se llama Pedro Ferriz de CON. Algunos de ustedes lo debe haber recibido o por lo menos comentado entre esto, en donde ha sido señalado que está haciendo un complot, que está haciendo un casi golpe de Estado, etcétera. Eso no es importante. No es importante lo que él dice. Me llama la atención dos cosas, dos aseveraciones importantes. Que el país está teniendo el peor momento de su historia, y segundo, que es el peor gobierno de toda su historia. En cuanto al primer aspecto, me parece que se está pasando un poco el juicio, porque somos un país que hemos tenido agresiones de los imperios, en este caso Estados Unidos. A cada rato lo tenemos, sus agresiones, sobre todo con el nuevo tratado de libre comercio que tenemos, o también en el pasado tuvimos agresión, hago la aclaración, de lo que fue España como imperio, donde no se ponía el sol, lo que decía Carlos V. Hemos tenido situaciones históricas muy fuertes, pero este señor dice que esto es lo peor que hemos estado viviendo. Me parece que hay que aclararle ciertas cosas. No formo parte de la gente que lo ha criticado, de lo que él dice que hay políticos que están ahorita en el poder o gente que se fanatiza con la situación de ahora y lo están agrediendo. No formo parte de eso. Como decía la vez pasada, respondo ante mi conciencia y ante mi propia comunidad Sonríete. Nadie me patrocina, solamente mi conciencia y la conciencia también de la gente que forma parte de nuestra comunidad de resistencia. Hay otra cosa también que me llama la atención en el discurso de este señor. Él, supongo que se acordarán, él fue candidato independiente para la presidencia de la República. Se eliminó su candidatura por circunstancias. Simplemente menciono dos cosas dentro de su discurso que tenemos que tener cuidado. Él establece que hay una manera en donde él se da por sentado que es un agente de confiar, que es un agente de fiar, y establece que ha sido una carrera la que él ha tomado durante todo el tiempo. Hay una parte importante donde él lo dice: no tengo patrocinador. Es importante, no es tonto, es importante esto porque nosotros somos la generación, ya que estamos en los 70 años, entre los 70 y los 80, nosotros fuimos educados en la aparición de la televisión con un mensaje que era importante y que para nosotros parecía muy insulso, que decía: ahora tenemos un mensaje de nuestro patrocinador. Les recuerdo que la raíz de la palabra patrocinador es patrón. Había un patrón en el mensaje. Eso lo establecía muy bien Enrique Massa, uno de los grandes referentes éticos y morales de este país, que dio como resultado su acción en la revista Proceso, cuando él se va a estudiar de parte de su congregación jesuítica periodismo a la Universidad de Wisconsin. Es porque los jesuitas ya habían encontrado la importancia de lo que es un mensaje a través de lo que era la televisión y la radio, y ahora a través de estas redes. Ellos ya habían encontrado a finales de los 50 que era la importancia de esto que estamos haciendo. Él establece que no recibe chayote. Ojo, aquí está una verdad. No adentra en esa verdad, está aceptando que hay chayote, o sea, un pago de que alguien hace subrepticiamente para que emita un mensaje X de cierta importancia, o del patrocinador. En este caso él dice que no tiene patrocinador y bueno, no ahonda en ese problema, y me parece que es algo importante que resaltar. En lo segundo es en lo que respecta a su padre. Su padre, Pedro Ferriz Santa Cruz, él dice varias cosas de lo que pasó en algo que se ve que no tiene muy bien definido en cuanto a su actuación. Me refiero a 1968, lo que él dice que no fue una parte importante en la historia de México, pero vamos a ver qué tan importante es, porque él mismo dice que él corrigió, así lo dice, esto lo digo yo, que le corrigió la plana nada menos que al presidente Gustavo Díaz Ordaz, porque le llamó la atención con respecto a lo mal que estaba haciendo con respecto a los estudiantes. Y él dice que era tan importante el papel de su padre que después, inmediatamente, como él renuncia, él dice que mejor se va a dedicar a la publicidad, a anunciar jabones, y ya no quiere dar noticias en el sistema en aquel entonces que era Telesistema Mexicano, que después devino en Televisa. Y resulta que Pedro Ferriz se dedica a eso, a publicitar. Bueno, pero hay una cosa importante. Él dice que después de él inició 24 horas. Eso no es cierto. 24 horas, el noticiero de Jacobo Saludowski se inicia en 1970, 2 años después, año y medio después de lo que fue el movimiento del 68. Bueno, ahí está la pregunta. ¿Cómo él
Él nació en los 50, en abril del 50. Cuando el movimiento del 68, él debiera haber tenido 17, 18 años, ya debiera estar o finalizando la prepa o ya en la facultad. Dice que estudió, su currículum dice que estudió ingeniería en la Universidad Iberoamericana. ¿En dónde estaba él? En el movimiento del 68. No tenía conciencia. Si tenía a un padre que se hablaba de tú y corregía a un presidente de la República en lo que tenía, no tenía la menor idea de lo que estábamos pasando nosotros en este país. Es interesante porque él dice que ha tenido agresiones, que a su familia ha tenido amenazas, que él ha sido tan congruente que alguien está muy pendiente de lo que él hace. ¿Y por qué no le ha pasado nada en la cárcel? No ha tenido cárcel. No lo han metido, no lo han acusado, quién sabe si lo han acusado, pero cárcel no ha tenido, si no ya se hubiera quejado. Esto lo digo porque en el 68 me encuentro entre ellos, gente que estuvo en la cárcel. Yo estuve en la cárcel por opinar sobre lo que estábamos haciendo como país. Eso que él veía tan grave, nosotros lo vimos en el 68. Muy sencillo, un país que apenas está saliendo de lo que en aquel entonces se llamaba vías de desarrollo, ahora estaba organizando una olimpiada. Se nos hacía de lo más injusto. En fin, él no lo toma en cuenta y resulta que entonces el papel del papá, él dice que desde su padre, esta familia viene siendo muy luchadora, muy, muy capaz de decir las cosas como son. Pero resulta que su papá no tiene una fuerza intelectual importante. Y en eso no se equivoca el pueblo. Su padre había unos cómicos extraordinarios de aquel entonces, de muchas voces, que hacía la caricatura de él porque se dedicó a defender la existencia y la demostración de lo que son los ovnis. Ahora ya hay otro personaje que también los defiende, la existencia de estas cosas que vuelan, y se supone que vuelan. Y la otra es que se dedicó también a una cosa que se llamaba el premio de los 64,000. En fin, publicidad nada más y una creencia en los ovnis. Así fue como pasó su padre. No busquen ninguna referencia, no la van a encontrar de algún libro que haya hecho, alguna otra referencia. Lo que sí indigna es que al día siguiente, el 3 de octubre, después del 2 de octubre, de la gran matanza que hubo en la Plaza de las Tres Culturas, al día siguiente, la televisión, la prensa, en el caso específico de la televisión, la noticia era de que había amanecido muy claro y con un sol esplendente el 3 de octubre en la ciudad. No fue mención de nada de esa matanza que ahora históricamente se ha podido demostrar que fue totalmente negativa para lo que teníamos como país. Él no lo menciona. Bien, hay una cosa importante. Él puede tener lo que ahora tanto se ha choteado de cómo es la comunicación del gobierno, otros datos con respecto a la creencia que debemos tener o no en él. Miren, les explico. En la Facultad de Ingeniería, de donde orgullosamente soy y he sido profesor, tenemos una coordinación de humanidades en donde le demostramos al alumno que hay dos tipos de conocimientos, dicho muy, muy rápidamente, con cierto esquemático conocimiento. Hay un conocimiento objetivo y un conocimiento subjetivo. El conocimiento objetivo es porque nosotros podemos demostrar, se le puede decir en el aula de la facultad al alumno, chaparrito, pásale y demuéstrame, desarrolla la integral de secante cúbica. Es un proceso matemático que lleva varias etapas. El alumno lo desarrolla, está capacitado para que los pizarrones los llene él y con congruencia puede llegar a un desarrollo que se demuestra perfectamente porque hay congruencia en lo que él está proponiendo. Y matemáticamente llega a una resolución que tiene congruencia matemática, entonces llegamos a la verdad matemática de lo que estamos proponiendo. A la diferencia del conocimiento subjetivo, que en este caso son de las humanidades, no estamos hablando de física, ni de mecánica, ni de matemáticas, en las humanidades tenemos que yo le puedo decir al alumno que soy más feliz que él. ¿En base a qué? Ahí está la subjetividad. Pero por supuesto que tenemos unas maneras de integrar, si estamos diciendo no la verdad, para eso tenemos la moral y la ética.
esa reflexión que tenemos sobre la moral. Entonces, si esta persona está mintiendo, no tenemos por qué creer en él. No tenemos porque él dice con mucho énfasis que él quiere transformar al país, que él quiere una revolución, aunque no armada, ni mucho menos, sino simplemente quiere con mucho amor transformar al país, que no se va a salir del país, que esto es lo peor que estamos viviendo. Hay que tener mucho cuidado. No tiene razón de ser su discurso. Dice que tiene 50 millones de seguidores en su sistema de comunicación. Ya no puedo creerle porque está mintiendo el papel que tuvo su padre, está mintiendo el papel que tiene él porque está mencionando el chayote y no le entra, no señala ninguna otra cosa. O sea, resulta que sí tenemos un país en donde se paga por las noticias. Entonces, debemos tener muchísimo cuidado con este tipo de personajes que teniendo ahorita la emergencia en nuestro país, en el mundo, en nuestra sociedad actual, estas personas se dedican a echarle más leña al asador. Esto es importante porque, como lo he dicho una y otra vez, somos un espacio de resistencia y nosotros tenemos que poner la diferencia entre lo que les dije al principio, entre la tolerancia, entre el encuentro con los seres humanos y corregir a los demás, como esta señora que nos pone una invitación a la gente de la tercera edad para poder subsistir junto con ellos. Si podemos invitarlos, qué bueno para poder hacer eso a la gente, a saber que vamos a salir de esto, sobre todo los que podemos estar integrados a este espacio de resistencia. Hagan su ejercicio que les dije con su cobija, sus hojitas de eucalipto, por fortuna las tenemos en todos lados, sobre todo en las zonas de mucha contaminación, porque esto puede subir por el calor que hay, tanto en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en otras zonas que están muy contaminadas. Vamos a hacer esa manera de limpiar nuestras mucosas que pueden ser poseedoras del famoso coronavirus. Soy Federico Cruz, dense de alta en el POE Diario, es un esfuerzo que hago junto con Felipe Garrido, el sabio de la Academia Mexicana de la Lengua. Vamos a tener cuidado con el empleo de nuestras redes, con esa gente que se dice que con tanto amor está dando. Hay dos cosas nada más para terminar esta vez este mensaje que les voy a decir. Les voy a decir cuál es mi percepción de país. Es una a través de lo que ha sido mi labor académica dentro de mi querida Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Plaza Santo Domingo es una plaza donde se expiden títulos falsos. Se expiden títulos, por supuesto que el título en ingeniería más falsificado tiene que ser la mejor facultad. No estoy hablando de un orgullo falso de lo que es la educación en la facultad, pero es lo mejor que tenemos como ingeniería ciudad universitaria, hago la aclaración, y resulta que tenemos tengo un orgullo de estar dando clase ahí, y cuando a los alumnos les digo que en la Plaza Santo Domingo, enfrente de la Secretaría de Educación Pública, tiene años y años y años que se expiden títulos que de acuerdo al sapo en la pedrada, quieren el puro papelito, quieren alguna otra cosa, de acuerdo a lo que sea, hasta historia académica le pueden conseguir, hasta una historia académica, y eso es enervante, eso es vergonzante para un país. Y si un comunicador no establece que esta corrupción académica no es importante, para mí sí es muy importante decírselo a mis alumnos. Y la segunda, hay una cosa importante en cuanto les digo a ustedes como comunidad. Yo lo he aprendido a través de mi conocimiento de lo que cuando llegan los funcionarios, tanto judiciales como políticos, etcétera, la gente que está trabajando, en este caso la burocracia, o simplemente la gente que ve venir los dirigentes y que salen, hay una defensa que dice el pueblo, que dice al fin que ellos se van a ir, nosotros vamos a quedar. Por eso es importantísimo que como ciudadanos nosotros tenemos que despertar. Los políticos, esos políticos corruptos, simuladores, se van. Los que permanecemos somos los ciudadanos. Por eso hay que mejorarnos. Desde adentro de donde estamos ahorita, en nuestros hogares, mejorar nuestra capacidad de llevarnos y la defensa que tenemos que hacer de los señalamientos tan fuertes que se han dado
las mujeres feministas ahora, la educación que estamos dando, que eso ha sido posible para que las maten con tanta facilidad. Eso es lo que estamos perfeccionándonos como ciudadanos y eso es el mensaje que tenemos que dar. No podemos conformarnos con estos políticos, sino nosotros somos mejores desde donde estamos ahorita, desde nuestros hogares. Les mando un abrazo, espero vernos la próxima semana. Gracias por su atención. Sigamos con nuestros test, con nuestra dieta y en nuestra participación con los demás. Les mando un abrazo. Gracias. Nos abrazamos la semana que entra.